Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, en estos breves minutos queremos contestar una pregunta, ya que estábamos dando un estudio acerca ayer del arrebatamiento, que obviamente la iglesia no pasará por la gran tribulación. Unas cuantas preguntas, y es el asunto: ¿qué pasa con la iglesia que se quede? Bueno, y vamos a 2 o 3 textos de la Biblia. Con el favor del Señor esperamos que sea de bendición. ¿Qué pasa con la iglesia que se queda? Esto es muy importante que lo comprendamos. Lamentablemente a veces se distorsiona la información o realmente lo que Dios quiso decir en su palabra. Pero mire lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 verso 2. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de su venimiento, los tiempos finales y el tiempo de la salvación. Primero, cuando la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 9, cuando la Biblia habla del mensaje de las 7 iglesias, se le dan 7 recompensas. O sea, vamos a tirar la plataforma para comenzar a tirar nuestra conclusión. El apóstol Pedro habla acerca de que la promesa de Dios, muchos la tienen por tardanza, y habla de los burladores, habla de diferentes personas. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra habla que la paciencia de Dios es para salvación, para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que contempla? Está contemplando, está hablando acerca del venimiento de Jesucristo, pero también está hablando acerca de que esa paciencia y esa tardanza, que muchos la tienen por tardanza, es para que todos procedamos a un arrepentimiento, o sea, para salvación. Cuando usted mira el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, que es importante que el libro de Apocalipsis se divide en 3 aspectos: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de esta. Las cosas que has visto es acerca de Juan, cuando ve la revelación acerca de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, las cosas que son, porque se está hablando de 7 iglesias reales y está hablando en tiempo presente. Ahora la iglesia le habla también el aspecto de las cosas que han de ser, obviamente en Apocalipsis, después de las 3, después del mensaje de las 7 iglesias, habla de las cosas que han de ser. Ahora, la promesa que Dios le hace a cada iglesia es, y la voy a leer, a la iglesia de Éfeso le hace, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que tú dices a la iglesia: al que venciere le daré comer el árbol de vida, y al que está en medio del paraíso. A la iglesia de Esmirna se le da la promesa, dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. A la iglesia de Pérgamo le prometen, dice: al que venciere le daré a comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La promesa para Tiatira es: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también le haré recibir mi Padre. Le daré también la estrella de la mañana. La promesa para la iglesia de Sardi dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Verdad? Y la promesa a la iglesia de Filadelfia es la siguiente: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Amén. Y la iglesia de la Odisea dice: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, abre la puerta, entra y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencido, y me sentaré con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que todas las esperanzas que la Biblia habla en Tito, acerca de la bienaventurada esperanza, de Tito capítulo 2, verso 3. Dice que guardemos la bienaventurada esperanza, ¿verdad? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro gran Dios y Salvador Señor Jesucristo. Está hablando, cuando hablamos acerca de las palabras, o sea, como hablamos anoche en el estudio bíblico, que el arrebatamiento se llama la bienaventurada esperanza. Y es porque la iglesia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10,
que Dios no ha puesto a la iglesia para ira. O sea, la ira también se define, la tribulación y la gran tribulación se define como el día de la ira del Señor o la ira del Cordero de Dios. Y realmente pues la iglesia, nosotros sabemos que no está puesta para ira. Es contraproducente muchas que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque en ese mensaje no hay esperanza. Por eso que la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 4 también, que habla, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Bueno, que el Señor viene a buscar la iglesia, que la recibiremos juntamente en el aire con Él, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y la Biblia dice que alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué debe producir aliento? ¿Por qué debe producir esperanza? Porque nos van a librar de la ira venidera, nos van a librar de la gran tribulación, que es un evento el cual no lo ha habido ni lo habrá después de aquellos días. También es importante entender también que el mensaje del arrebatamiento es un mensaje de esperanza. La palabra esperanza es el estado de ánimo en cual se espera algo que se le ha prometido. Esa esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque viene un día de juicio, viene un día de gran tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá después de aquellos días. Ahora, la pregunta que nos hacen es, por ejemplo, ¿habrá salvación después de la tribulación? Bueno, en Apocalipsis capítulo 6 habla de unos mártires que estaban debajo del altar, que están esperando que se complete el número de esos mártires, ¿verdad? Le llama consiervo. Está en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante, cuando se desata el quinto sello. Dice que y clamaban con una voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vendrá y no juzgará y vengará nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dieron que descendieran todavía un poco más tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, Marte es una persona que da testimonio por medio de la muerte, por medio de la fe. Ahora, y también hay otro punto de vista que está en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 en adelante, cuando se habla de la gran multitud que salió de la gran tribulación, ¿verdad? Y preguntan, ¿quiénes son estos? Bueno, son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero, ¿verdad? Y se ha dado vestidura de blanca, ¿verdad? Pero en ningún momento a estos dos grupos se les llama iglesia. Es interesante conocer que ningún grupo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 en adelante, cuando habla de 9 hasta el 11, cuando habla de los mártires, de completar el número de los mártires, no se le llama iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 7, cuando habla de la verso 9 en adelante hasta el verso 17, no se le menciona la palabra iglesia, porque tenemos que entender, y una de las cosas que la gente tiene que desbaratar o desaprobar o desacreditar para aprobar que la iglesia pasará por la gran tribulación es el aspecto de las dispensaciones. Nosotros creemos que estamos en la dispensación o la era de la iglesia, ¿verdad? Que el nacimiento de la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, y esta era de la iglesia acabará con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, es importante entender eso. Obviamente no queremos entrar en otros aspectos, porque hay gente que no hace diferencia entre la iglesia e Israel, ¿verdad? Y van a un versículo en el libro de Hechos, cuando, si no me equivoco, el apóstol Pedro está hablando acerca de Israel, y esa palabra en el griego, cuando menciona Israel, habla de congregación. Y esa palabra congregación en el griego es eclesia. Pero recuérdese que una palabra puede tener mucho sentido, y la palabra eclesia es iglesia, pero también es congregación. Y de acuerdo al sentido en cual se usa la palabra, es su verdadero significado. Aunque en ese versículo bíblico, ese pasaje bíblico, que ahora no lo tengo, por eso le exhortamos que el miércoles que viene, a las 8 de la noche, vamos a ampliar este tema un poquito más. Se le menciona a la congregación de Israel, eclesia en el griego, pero hábilmente el traductor no lo traduce por iglesia, lo traduce por congregación, porque obviamente la palabra eclesia es una palabra también que se usa en el sentido natural, ¿verdad? Y la palabra eclesia en el sentido espiritual, pues la iglesia del Señor. Y en ese caso se refería solamente a una congregación. Ahora bien, entendiendo esto, que la era de la iglesia acabará con el arrebatamiento de la iglesia, y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, si no me equivoco, no se menciona la palabra iglesia. Nosotros damos por sentado, y en otro, si puede ver el video nuestro anterior, las demás afirmaciones que hacemos, porque
porque no existe, la iglesia no está en la gran tribulación. Obviamente estamos recapitulando y estamos haciendo por encimita. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia que se quede? Bueno, nosotros para entender este asunto tenemos que entender que cuando se habla del arrebatamiento para la iglesia, se habla de una bienaventurada esperanza en el cual se exhorta a la iglesia que mira, que de todas formas, que se esfuerce, que vele, que ore para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán, que seamos sobrios, que no estamos en tiniebla, que estamos caminando a la luz, que ese día no nos va a sorprender como ladrón en la noche, ¿verdad? Porque somos hijos del día, hijos de la luz. Pues se nos exhorta, hermano, que la iglesia tiene que tener la expectativa de irse en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es la bienaventurada esperanza. Esa es la esperanza de la iglesia, que se va en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia que se queda? Bueno, en la iglesia de la Odisea, la Biblia dice que van a ser vomitados. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, dice: yo conozco tus obras, que tienes frío, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es interesante entender que el vómito es un desecho, y también hace una analogía hábilmente, si no me equivoco, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, cuando está hablando acerca de los falsos maestros, falsos profetas, cuando caen en la apostasía. Dicen, pero mejor lo hubiera sido haber nunca conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento le fue dado, pero le es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cieno. ¿Viste? Entonces hay un paralelismo ahí entre el vómito que habla Apocalipsis y el vómito que habla el apóstol Pedro, cuando esta gente volvieron o cayeron en apostasía. Dice que es el perro que vuelve al vómito. El vómito es una analogía para expresar desecho. Ahora, en Hebreos capítulo 10, la Biblia habla del que peca deliberadamente. Y se lo voy a leer. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisible. ¿Cuánto mayor castigo piensa que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificada, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Escuchen bien esa palabra: hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero trae la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y para otra llegaste a ser compañero, por lo cual estaba en una situación semejante, por lo cual los presos también compadeciste, y los despojaste de vuestros bienes, sufriste con gozo, sabiendo que tenía una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y al que ha venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para perseveración del alma. Bueno, y eso también encajamente cae con lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Los que rechazan la gracia de Dios. Ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. La Biblia habla de los que hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, pastor, ¿cómo que se hace afrenta al Espíritu de gracia? En Hebreos capítulo 12. Vamos a leer
Ok, del verso 17 en adelante, Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fueron deshechos y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os había acercado el monte que se puede palpar, que ardía en fuego, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual las cosas que oyeron rogaron que no le hablasen más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasar con dardo. Y tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos, y dice a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la que de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonestaba de los cielos. Vosotros, de los cuales conmovió entonces la tierra, pero ahora promete diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase aún vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es Dios, es fuego consumidor. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia que se quede? Bueno, la iglesia que se quede, según la Odisea, era una iglesia tibia. Según Apocalipsis y según le hemos explicado, vómito es un desecho. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 26 al 39, Hebreos capítulo 12 al 29, habla acerca de los que rechazan la gracia de Dios. Y dicen que, y hábilmente el escritor de Hebreos hace un paralelismo de los que estaban en el monte Sinaí, allá con Moisés. Dice que no soportaban lo que podían escuchar. Óigame, no en vano la Biblia dice en segunda de Timoteo capítulo 4, dice que no soportarán o no sufrirán la sana doctrina, ¿ves? Porque hay gente que no soportan lo que se le ordena. Y no soportan obviamente porque no quieren obedecer. Ahora, cuando usted rechaza la gracia de Dios, que es la resistencia, afrenta al Espíritu de gracia, es cuando nosotros nos resistimos a obedecer las palabras, los mandatos de Dios. Y eso produce, y da un ejemplo como Esaú. Esaú vendió su primogenitura, lo que le habían prometido, por un plato de lentejas. Ahora, la Biblia dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando acerca del anticristo y su advenimiento. Dice Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Entonces, mira, aquí hay dos grupos. Ahí el apóstol Pablo está hablando acerca del anticristo, su manifestación, que será con gran prodigio, señales, prodigios mentirosos. Que estos prodigios y estas señales vienen ¿para qué? Para engañar a los que se pierden. Ahora, ¿quiénes son los que se pierden? A los que no recibieron la verdad, amén, ni los que creyeron a la verdad. Ahora, ¿qué implica creer a la verdad? Entonces, ¿qué implica creer a la verdad? Ahora, primero queremos comenzar, ¿qué es la verdad? Bueno, la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que la verdad es la palabra. Ahora, ¿qué implica creer? ¿Qué implica creer? Y creer no solamente implica una vez confesar a Cristo, levantar las manos arriba al cielo y confesar que Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó, sino que implica también guardar su palabra. ¿Ves? A gente que no creyeron o que creyeron en vano, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os
he predicado, soy salvo, si no, creíste en vano. Ahora, hay gente que aparente y alegadamente están creyendo, pero están creyendo en vano porque no obedecen. O sea, ellos creyeron al anuncio, creyeron en el anuncio de que Jesucristo vino a morir por nuestro pecado, pero no obedecen a la verdad. Y el apóstol Pablo dice que si no obedecen a lo que está escrito, creyeron en vano. Hay gente que están creyendo en vano, como creyeron la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea por su tibieza y su falta de compromiso y su falta de vivencia de la palabra, es por eso es que es vomitada en esa temperatura espiritual. Amén. Es un vómito, es un desecho. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, que lo leímos, que el que le hace afrenta al Espíritu de gracia, lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Hemos leído en Hebreos capítulo 12, del verso 12 hasta el 29, que rechazar la gracia de Dios es no obedecer a lo que está establecido en la palabra. Por eso es que la iglesia del arrebatamiento se le dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Ahora, ahí tenemos un panorama claro, y dicho sea de paso, y volviendo a Tesalonicenses, que eso es lo que estamos explicando, el advenimiento y la obra del anticristo, que con prodigios mentirosos, grandes poderes, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, ¿verdad?, vienen para engañar a los que se pierden. Está hablando de que hay unas personas que ya están destinadas para la perdición. Escuche bien lo que les voy a decir. No estoy hablando del calvinismo. Estoy hablando de que cuando usted entiende que una persona, y aquí volvemos otra vez a una pregunta muy controversial, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? En palabras sencillas, la blasfemia del Espíritu Santo es cuando nosotros atribuimos una manifestación del Espíritu Santo, se la atribuimos a los demonios y produce ¿qué? Un desecho. La Biblia dice que todo pecado es perdonado menos la blasfemia del Espíritu Santo. Y esa blasfemia del Espíritu Santo produce que una persona es desechada. Pastor, ¿cómo uno sabe que una persona es desechada? Bueno, no se produce una vida o el Espíritu Santo no obra en esa persona para arrepentimiento. Y el que me escuche entienda. Muchos cuando escuchan esta parte, muchos tienen batallas mentales diciendo, muchos son las personas cuando hablamos acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, son los que nos dicen: pastor, ¿cómo yo puedo saber que yo no he blasfemado el Espíritu Santo? Bueno, primero, si tienes esa inquietud en tu corazón, o sea, es una inquietud de examinarte, para buscar que examinarnos, eso es una obra del Espíritu Santo. No, eso es una obra, aquel que siente buscar el perdón o la reconciliación con el Señor, que busca reconciliarse con el Señor, realmente no está bajo la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando hay blasfemia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no obra en esa persona para arrepentirse. Ahora veamos unos ejemplos en Apocalipsis 9:20, que sí hay un grupo que ha sido desechado, y está en Apocalipsis, lo vamos a ver, y vamos para resumir ya este asunto. Ya en el miércoles que viene a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, vamos a tocar hora de Puerto Rico, vamos a tocar este tema. ¿Qué pasa con la iglesia que se quedó? En Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún se arrepintieron de las malas obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces, hay tres textos en la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, Apocalipsis capítulo 16, verso 9, y Apocalipsis capítulo 16, verso 11, donde se dicen unos ejemplos, donde en medio de los juicios y en medio de la gran tribulación, los hombres no se arrepienten de su maldad, ni tampoco adoran a Dios. Ahora, cuando una persona está desechada, es como le pasó, amén, como le pasó al faraón, que mientras estaban cayendo los juicios en Egipto, el corazón de faraón se endureció. Y eso es una señal del desecho, de cuando Dios desecha. Ahora, mira cómo dice que el anticristo va a hacer obras, ¿verdad?, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ¿verdad?, con todo engaño de iniquidad con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, esto también encaja perfectamente con lo que dice Romanos, el capítulo 1, si no me equivoco. Romanos capítulo 1 dice, o Romanos capítulo 1, verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios por incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpelo, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonran entre ellos en su propio cuerpo, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural, las mujeres se encendieron en su lascivia unas con otras y cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron la misma retribución a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ve? Ahí habla de un desecho, cuando retenemos, cuando desechamos, le hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Cuando rechazamos, como dice Hebreos capítulo 12, cuando rechazamos la voz que nos amonesta del cielo, ¿verdad? Que él dice que habla mejor que la sangre de Abel, porque fue la sangre que tenemos de Cristo. Cuando rechazamos, hacemos afrenta, cuando pecamos voluntariamente, cuando vivimos una vida de tibieza como la vivió la iglesia de la Odisea, desechada, vomitada. Ahora, la gran respuesta: hay salvación en la gran tribulación. Bíblicamente hay salvación para los judíos. 144,000. Se envían ángeles a predicar, se envían los 2 testigos a predicar. Hay una evidencia en Apocalipsis capítulo 7 que una grande multitud sale de la tribulación, porque sí se va a predicar. Ahora, cuando conocemos el verdadero propósito de la gran tribulación, y cuando conocemos que la era de la iglesia y que la atención de Jesucristo es para la iglesia en estos tiempos, la iglesia abarca a todos aquellos que han confesado a Cristo como Salvador y viven conforme a la palabra. Entendemos que este es el plan para la iglesia. El plan de la iglesia es que Dios prepara un día donde esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad, que Dios resucitará primero a los muertos en Cristo, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que recibiremos a Cristo en las nubes y estaremos para siempre con Él, y que nos va a librar de la ira venidera, que la iglesia no está puesta para ira. Esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia. Ahora, la iglesia desechada, lamentablemente, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras, lamentablemente el que ha sido desechado va a ser el que ha sido iglesia y ha despreciado el señorío de Dios, y ha despreciado la palabra de Dios, y ha conocido la verdad, pero no le ha dado la gana de vivir conforme al Evangelio. Va a ser entregado a espíritus de mentira y a espíritus de error, para que crean en la mentira por cuanto no quisieron creer en la verdad. Y obviamente ahorita dije que creer en la verdad implica lo que el apóstol Pablo dijo, que si no guardan lo que yo digo, entonces creíste en vano. Hay gente creyendo en vano dentro de la iglesia. Hay gente creyendo en vano dentro de la casa de Dios. Hay gente en vano digo porque simplemente se vive este evangelio abstracto. Este evangelio donde solamente se levantan las manos, se va a los cultos, a alabar a Dios, derramar lágrimas de cocodrilo. Y aunque suene fuerte, es una realidad. ¿Por qué? Porque las lágrimas es símbolo de arrepentimiento o de remordimiento. Lo que pasa es que arrepentimiento produce un cambio de vida. El remordimiento no. El remordimiento, reconocemos nuestro pecado. En cambio, mejor ejemplo tenemos Pedro. Pedro se arrepintió, Judas se ahorcó. El remordimiento produce culpabilidad. Produce ese sentimiento de dolor, pero produce culpabilidad. Y produce lo que le pasó a Judas. Se mató, se ahorcó. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, es lo que le pasó a Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero hubo un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y volvió con el Señor. Ahora,
Dicho sea esto de paso, nosotros entendemos que de acuerdo a la luz de la Escritura, la iglesia que se quede no podrá entrar a la salvación o no podrá ser salva, porque una vez que la iglesia sea arrebatada, lo que es la iglesia desaparece sobre la faz de la tierra. Una vez quede aquí la tierra, se salvarán personas que nunca fueron iglesia, se salvará el pueblo judío, ¿verdad?, que escucha el mensaje, 144,000, el plan de Dios para Israel. Pero la iglesia que una vez conoció la verdad y que vivió una vida de tibieza espiritual y una vida a su manera, y como digo yo, viviendo el evangelio según San yo, como yo creo, como yo pienso, como yo opino, y no conforme a las escrituras, lamentablemente la Biblia registra que resistieron al Espíritu de gracia y desecharon al Espíritu de gracia, pecando deliberadamente, y no hay otro sacrificio después del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que este tipo de enseñanza, mucho más allá, o sea, no queremos producir temor, sino que queremos decir lo que dice la Biblia, lo que dice y cierra el autor del libro de Hebreos, capítulo 12, que el servir a Dios es cosa seria. Amén. Y servir a Dios no es un relajo. En Hebreos capítulo 12, por eso que nos exhortan. Y dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lamentablemente, como hoy en día el evangelio solamente se predica de amor, un falso amor, mejor dicho, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor se goza de la verdad, mas no se goza de la injusticia. Y la palabra injusticia significa en rectitud, algo que no es conforme a la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que aquellos que han conocido la verdad y se han apartado, por eso la Biblia dice que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse. Por eso que yo te digo, amigo, que usted está ahí, que usted tiene conocimiento, que usted tiene quizás familiares que se apartaron, es necesario hablarle esta verdad, porque es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse. Y una vez, hermano, vivamos en esta actitud de tibieza espiritual, y Cristo venga, según la Biblia, y le expliqué, estas personas son desechadas. Cuando tú estudias la Biblia y te das cuenta que no solamente la blasfemia del Espíritu Santo es un pecado imperdonable, sino que también hay otros pecados que producen desecho, como la apostasía, ¿verdad? Y el pecar deliberadamente también produce ser desechado por Dios, como le pasó a Ananías y Zafira, que mintieron contra el Espíritu Santo y en el instante murieron. Murieron. También tenemos que entender que la iglesia que se ha encontrado en el momento del arrebatamiento en un estado de tibieza espiritual será desechada. Y ese desecho, amén, si cuando Dios desecha algo, Dios no lo vuelve a recoger. Es una realidad. Y durante años se nos ha predicado este tipo de teología. Ahora muchos se van mucho más allá y preparan aún la iglesia para que cuando se quede le dicen las instrucciones que tienen que hacer. Pero realmente el mensaje bíblico y el mensaje de los apóstoles era que el arrebatamiento es la bienaventurada esperanza de la iglesia, que nosotros tenemos que tener nuestra esperanza en ese día, que no vamos a pasar por esa tribulación, que no vamos a pasar por la ira, no estamos puestos para ira, porque imagínate, qué mensaje de esperanza, porque cuando hablan acerca del mensaje de arrebatamiento es un mensaje que produce esperanza. ¿Qué esperanza habría del apóstol decir, alentados los unos a los otros con esta palabra cuando la iglesia pasaría por la gran tribulación? Y dicho sea de paso, el mismo apóstol dice, y aún nosotros, el apóstol Pablo se estaba incluyendo, y eso pertenece a la doctrina de la inminencia, que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Si nosotros creemos que es después del arrebatamiento, sabemos que es después de los 7 años. Si sabemos que es mi tribulacionista, entonces entendemos que es a la mitad de la tribulación. Entonces entendíamos y comprendíamos cuál era el tiempo, la hora en que Cristo había de venir. Por eso es que antes de la tribulación, entendiendo que es inminente, el día y la hora nadie lo sabe, ¿ve? Y tenemos que estar preparados. Ahora, volviendo a los amigos, por eso, hermano, la Biblia nos exhorta a cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
con reverencia, obedeciendo la verdad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el amor del mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por ahí se predica un falso evangelio que está produciendo una falsa fe. Si se predica un falso evangelio, se producen falsos creyentes. Si se predica falso evangelio, se produce un creer en vano. Y el apóstol Pablo dice que si no guardan lo que se le había dicho, entonces habían creído en vano. Y hay muchas iglesias en este tiempo creyendo en vano, porque no están guardando sus mandamientos. Y para irse en el arrebatamiento de la iglesia es necesario guardar su palabra. Ahora, gente que conocieron la verdad y están apartados, gente que un día se le predicó la verdad, gente que están en tibieza espiritual. Mi consejo, ¿tú sabes cuál es? Mi consejo es que te metas con el Señor. La Biblia dice: velad y orad para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. ¿Por qué? Porque viene una cosa terrible, como dice Joel. Dice que es el día grande y espantoso de Jehová. Eso lo dice la Biblia. Y la Biblia, cuando habla acerca de los tiempos finales, mi hermano, yo no sé cuál es el problema bueno, aquí el problema es hablar la verdad. Porque a mucha gente dice, no, que es por miedo. No estamos metiendo por miedo, porque ni aún los profetas, y dicho sea de paso, 40% de la Biblia es escatología, es profecía. Cuando la Biblia habla de los tiempos proféticos, Apocalipsis habla de los tiempos proféticos, el apóstol Pablo habló de los tiempos proféticos, el apóstol Pedro habla de los tiempos proféticos. Los profetas del Antiguo Testamento, ninguno tratan de adornar los juicios que vienen sobre la faz de la tierra, para que nosotros comprendamos claramente y entendamos que lo que viene para aquí abajo no es juego. Que si ahora con la ayuda del Espíritu Santo usted le da gana apartarse porque un hermano no lo saludó, si ahora con la ayuda del Espíritu Santo usted de vez en cuando le da amén y no quiere ir a la iglesia porque está lloviendo, ¿cómo será con la ayuda cuando el Espíritu Santo no esté obrando en la forma que esté obrando ahora en estos momentos? Y ahí sale otro tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quita? ¿Es la iglesia o es el Espíritu Santo? Bueno, eso es fácil, hermano. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Eso quiere decir que el templo del Espíritu Santo es la iglesia, porque ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora, el templo somos el conjunto de creyentes que rodean el globo terráqueo, que hemos creído en el anuncio de la salvación y que vivimos conforme a la palabra. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Quién va a presentar la novia delante de Jesucristo? Es el Espíritu Santo. O sea que la respuesta es una respuesta doble. Lo que impide la manifestación del anticristo es la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no puede separar lo que es la iglesia de lo que es el Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu Santo es lo que va a elevar la iglesia para recibir a Cristo juntamente en las nubes. Por tanto, le aliento por medio de esta palabra de que busquemos a Dios como nunca antes. Estamos en tiempo no de aflojar el mensaje, sino de vivir una vida más cerca de Dios. Usted solamente prende las noticias, usted solamente escuche las noticias, lea la Biblia. Los acontecimientos proféticos están delante de nuestros ojos. Ore por sus familiares que no conocen al Señor. Oremos para que aquellos que no conocen al Señor sean salvos. Y si hay tibieza espiritual, es momento de volver al ayuno, a la oración, a la vigilia. Es momento de congregarnos. Es imposible, hermano, vivir una vida cercana a Dios sin congregarnos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos decisivos, tiempos difíciles, y realmente la venida del Señor es inminente. Si el apóstol Pablo decía, aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos. Escuche bien cómo dijo el apóstol Pablo, y nosotros, porque él entendía que podía ser en cualquier momento la venida de Jesucristo. Entonces Pablo se incluía, imagínense, en el año 50 o 60, si no me equivoco, el año 90 después de Cristo, se estaban incluyendo en esa expectativa, y nosotros los que quedemos, cuánto más nosotros ahora, después de 2000 años y tanto, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más no es inminente en la venida de Jesucristo. Con razón la Biblia dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Así que cuando nosotros, esta verdad hay que enseñarla. Aquí hay pastores, Dios bendiga a mi hermano Gleniel, Dios bendiga a mi hermano Alexander Santiago, Dios bendiga a Gabriela, aquí hay pastores, hay evangelistas,
Arkelio Ruiz, siempre está en sintonía. Dios te bendiga, un abrazo. Yolinet Marí, Dios te bendiga. Amén. Pastor Ramírez, Armando Barreto, Eric Colón, evangelista, Ortiz, Yari Soler, Edwin Batista, Mildred Hernández, Iván Marcelo, Lady López Osorio, mi hermano Osorio, te bendiga, un abrazo. Samuel Rivera también, Ipus Heverly Hill, amén. Liddy Arlington, allá de Texas. Templo Roca de Israel, Samuel Rivera, Billy Lavoy, evangelista del Señor, José Palmerio, evangelista, en fin, todos los pastores y evangelistas que están sintonados. Mire, cuando nosotros enseñamos esta verdad y le decimos a la iglesia, le enseñamos, usted puede darle para atrás, que para la iglesia que se quede, existe nula o mínima posibilidad, para dejarlo en tela de juicio, la posibilidad que una persona que haya conocido la verdad y que se descuide por descuido y que se quede por descuido espiritual y por tibieza, o porque está pecando pecando voluntariamente, amén, o está viviendo una vida que rechaza el espíritu de gracia o lo hace afrenta al espíritu de gracia, pueda salvarse después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Cuando usted predica esto a la iglesia cogerá más en serio lo que realmente implica servirle a Dios en espíritu y en verdad. Así que, mi hermano, Dios me lo bendiga. Un abrazo, mi respeto, mi saludo a todos los pastores, evangelistas, amén, en fin, todo el cuerpo de Cristo. Un abrazo, mi saludo y mi respeto. Esperamos que esta palabra sea edificación y vamos a ampliar más este tema el martes, con el favor del Señor. El miércoles tenemos en todo el mes de mayo unos estudios especiales y lo vamos a estar transmitiendo desde nuestro templo relacionado este miércoles. Vamos a estar hablando qué pasa con la iglesia que se queda. Y vamos a estar explicando, vamos a estar profundizando un poquito más acerca de lo que es la iglesia, lo que implica en la iglesia, la era de la iglesia, la dispensación. Amén, aleluya. Así que Dios me lo bendiga, gente de Argentina saludándonos. Amén, todas las naciones que están ahí. Un abrazo, un saludo, mi respeto. Amén, Maranata, Cristo viene. Preparémonos, porque puede ser en cualquier momento. Así que Dios me lo bendiga, un abrazo.